Muchos de ustedes que siguen la Agencia Católica Así Prensa, y si no lo hacen deberían hacerlo, hermanos, porque no creo que un católico que quiera estar informado y además formado en la realidad de la Iglesia Católica puede prescindir del servicio de asiprensa.com, así con C de casa, no, asiprensa.com. Pero nosotros hemos venido cubriendo no solamente el sínodo panamericano, que es inminente, digamos, como saben ustedes, y que va a durar un mes, sino que muchas personas han expresado su preocupación sobre el sínodo alemán, ¿no? Han escuchado algunas cosas de ida y venida, algunas críticas, problemas, tensiones. Entonces, para aquellos hermanos que no entienden muy bien de qué cosa se trata y cuáles son los problemas pendientes, se los explico. Recuerden ustedes, y más de uno de ustedes debe haber participado en su propio país, en su propia diócesis, en un sínodo diocesano, ¿no? La idea del sínodo diocesano es que cada tanto el obispo convoque a una reunión, usualmente con una temática normalmente relacionada a la vida y al futuro de la vida de la iglesia local, en la propia diócesis, que puede estar enfrentando distintas situaciones. Por ejemplo, un sínodo en una diócesis donde hay una importante presencia urbana con todos los problemas que ello trae, tipo violencia, tipo escasez de trabajo, tipo subempleo, prostitución, drogas, etcétera. U otra comunidad más rural puede tener problemas de violencia rural, escasez de recursos, falta de oportunidades para los jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos comunidades eclesiales, diócesis, que tienen distintas dificultades y distintas responsabilidades. Entonces, frente a esta situación, el obispo convoca a las fuerzas vivas de la iglesia, a los laicos que participan en las parroquias, para hacer una consulta en base a una serie de preguntas, a lo que podríamos llamar un documento de trabajo, si quieren, para que exista una consulta que permita conocer fundamentalmente tres cosas: datos estadísticos de la parroquia, de la diócesis, digamos, número de personas que participan en la iglesia, número de personas que participan en grupos bíblicos, bautizados, divorciados, casados, confirmados, y esto ayuda, digamos, a actualizar la conciencia de la iglesia en términos numéricos. En segundo lugar, trata de ver los problemas pastorales que existen, y ahí es muy importante consultar a los laicos y ver qué problemas tienen, perciben, y mientras más franca sea esa conversación, más claros van a salir los problemas, donde algunos con transparencia van a decir, por ejemplo, tenemos problema con que el párroco no sea suficiente tiempo o realiza tal o cual cosa, y los sacerdotes también van a poder dar su testimonio diciendo, nos falta fraternidad sacerdotal, nos falta apoyo de nuestra comunidad laical, que muchas veces viene a misa, celebra y después se va, y nunca se preocupa por el estado, la vida espiritual, el acompañamiento del sacerdote, ¿no? Por el cual hay que estar rezando constantemente para que sean santos. Y luego aparecen también los problemas sociales entre los cuales se encuentra la iglesia y que son ajenos a la iglesia. Por ejemplo, pensemos en una diócesis donde hay problemas de violencia, una diócesis de frontera donde hay el drama del tráfico de personas y la urgencia de atender a personas que se encuentran en situación vulnerable, o una diócesis en una región donde una industria está desapareciendo y generando desempleo, simplemente para darles distintas ideas, ¿no? Entonces estos signos son importantes,
toman un tiempo, toman un año o más, y en ellas se conversan y se dialogan posibles soluciones. Entonces tengamos en cuenta que un sínodo es fundamentalmente un organismo consultivo, es decir, las conclusiones a las que se llegan son conclusiones que son presentadas al obispo, y el obispo, en base a eso, va a establecer un plan pastoral con sus ayudantes y con personas cercanas, muchas veces incluyendo laicos. Entonces, eso es un sínodo. Muy bien. Menos usual es un sínodo nacional, ¿no? Porque, digamos, es mucho más complejo, porque hay muchas más realidades en juego, no son muy frecuentes, ¿no? En el pasado lo eran, pero resulta que Alemania, la Iglesia Católica en Alemania, ha decidido convocar un sínodo nacional. Este sínodo va a comenzar después de la fiesta de Cristo Rey, o sea, en el periodo del Adviento, y va a durar 2 años. ¿Cuál es el problema con este sínodo? El problema con este sínodo es que quiere enfrentar problemas fundamentalmente pastorales, porque en general la situación económica o social puede variar un poco de aquí y allá, pero sabemos que Alemania no tiene un problema económico serio, tiene una situación de migrantes últimamente controlada, es decir, es una nación que es bastante uniforme en su situación. Hay muchas distinciones. Europa del noreste, la Alemania del noreste es con una gran concentración de personas no creyentes o evangélicas. El sur es mucho más católico y de tradición católica, pero fuera de esas diferencias existe una cierta uniformidad social, económica, etc. ¿Cuál es el problema con este sínodo? No que vayan a discutir cuál es el futuro de la Iglesia y cuál es la mejor forma de salir adelante con la Iglesia en Alemania, sabiendo que los números son catastróficos. O sea, la caída de practicantes en la Iglesia Católica, la caída de personas que se declaran no católicas, y algo que es todavía un poco más terrorífico, el hecho de que un número importante de ex monjas y de ex sacerdotes con enormes resentimientos contra la Iglesia Católica hayan copado muchas de las organizaciones oficiales o extraoficiales de la Iglesia Católica en Alemania, hacen pensar que este sínodo es un sínodo problemático. Y esto ya lo venía sintiendo el Papa Francisco cuando vio que el sínodo en Alemania, que debería ser controlado directamente y administrado por los obispos alemanes, por la presión de estos laicos que, como digo, tienen su origen en una total heterodoxia, alejamiento de la doctrina de la Iglesia, y muy controlada por estos ex sacerdotes y estas ex religiosas con enormes resentimientos contra la Iglesia, han decidido que esta sea una cuestión coauspiciada por la Federación de Laicos de Alemania, que lamentablemente no representa a la mayoría de los laicos, es simplemente una de estas organizaciones con el tipo de carga ideológica y de resentimientos que les describía, y los obispos alemanes, especialmente el cardenal Marx, que es una de las figuras más importantes, ha decidido que efectivamente el sínodo sea coorganizado con unas características democráticas, entre comillas, democráticas liberales, que no corresponden a la manera de organizarse de la Iglesia, y en segundo lugar, que las conclusiones de este sínodo sean operativas, ¿no? Es decir, que sean decisiones que obliguen a la Iglesia, ¿no? Y eso es una aberración teológica, porque los sínodos son única y exclusivamente consultivos, ¿no? Es decir, esa información que sale del sínodo, esas reflexiones, son reflexiones que son puestas al alcance de la conferencia episcopal de los obispos alemanes, y ellos ven cómo las mejores ideas y las ideas realistas
pueden ser aplicadas para mejorar la evangelización en Alemania. Entonces, sabiendo el enorme control que estos grupos de presión liberales ejercen al interior de la Iglesia, y sabiendo que pretenden que esto no sea un sínodo puramente consultivo, sino que sea vinculante, el Papa Francisco decidió enviar una carta a los obispos alemanes. La carta que ustedes pueden leer en internet es una carta donde el cardenal Marx recibe y distribuye de parte del Papa, y en la que el Papa advierte básicamente que los alemanes no pueden pretender que este sínodo es un evento en el cual ellos van a poder decidir cómo administran su iglesia, no, con ideas que van completamente en contra de la doctrina de la Iglesia Universal y que las convertiría en un cisma. Una iglesia donde los sacerdotes se casan, donde las mujeres reciben la ordenación sacerdotal, donde los homosexuales reciben el matrimonio, donde el aborto deja de ser pecado, es decir, una iglesia plagada de locuras. Entonces, cuando se dio a conocer cuáles son los reglamentos internos del sínodo, el Vaticano envió una carta desde el Departamento de Textos Legislativos diciendo que este manual de cómo debía ser el sínodo era eclesialmente inaceptable para la Iglesia Católica. El cardenal Marx viajó a Roma recientemente para decir que ese había sido un borrador antiguo y que no era el texto final. Y no fue capaz de presentar cuál era el texto final, ¿no? Haciendo sospechar que ese documento supuestamente anticuado no es el documento definitivo. Lo cierto es que el cardenal Marx esperaba regresar a Alemania con un sello de garantía del Papa que el Papa no le ha dado. Entonces, este sínodo va a comenzar bajo enormes sospechas teológicas. Ya han habido varios teólogos alemanes muy importantes que se han retirado de este proceso. El nuncio en Alemania ha advertido que los alemanes no pueden pretender hacer lo que se les da la gana y que tienen que obedecer al Papa, especialmente en la carta abierta que mandó a los obispos alemanes, y ya existen 2 o 3 obispos, incluyendo un cardenal, que están advirtiendo contra este proceso. Entonces, en resumen, hermanos, estamos hablando de un proceso que va a durar 2 años, de un proceso que está siendo manipulado para que la iglesia en Alemania entre en un cisma práctico, y en tercer lugar con un número importante de voces, incluyendo la del Papa Francisco, que llaman a la prudencia y a la comprensión de lo que verdaderamente es el sínodo. Es decir, no sabemos más hasta que en noviembre, en ocasión del Adviento, este sínodo comience y podamos seguirlo durante los 2 años que va a durar. Que tengas un buen día.